fue un gusano, infectaron máquinas de una planta nuclear en Irán. Este es el inicio de la ciberguerra. Esto afectó más de 99 países. Grupos criminales atacan una empresa y liberan la información de millones de personas. 10.000 millones de datos, la brecha más grande que había en toda la historia. El presidente declaró un estado de emergencia nacional. Estamos bajo constantes ataques de diferentes actores, no estamos seguros y hay que preparar muy bien la cultura en ciberseguridad de nuestras empresas, en nuestro día a día, porque pues no sabemos cuándo podamos ser afectados. Hoy vamos a ver cuáles son los ciberataques más grandes de la historia. Pero antes de esto te voy a hacer un pequeño disclaimer. Esta lista no es una lista exhaustiva de parte de un centro de estudios que ha recopilado desde el 2006 hasta hoy en día cuáles ataques han repercutido con daños financieros de más de $1 millón. Es un reporte que tiene más de 91 páginas. Vamos a seleccionar de diferentes categorías los más representativos para que te hagas una idea de las diferentes amenazas que puedes enfrentarte tú, tu empresa o incluso el país en el que vives. Porque, como vamos a ver más adelante, muchos de estos ataques son financiados por grupos de hackers de diferentes países. Empecemos con el primer ataque que hubo, que causó mucho revuelo. Lo llaman The Morris Worm. Esto es un gusano. Un gusano es un tipo de virus especial que se transmite por la red de forma automática. Él infecta un computador y ahí va saltando a otros. Este virus, si bien hay el título de una publicación del New York Times, es de 1988 y este causó en esa época el internet era muy pequeño, apenas habían 60.000 computadores en total conectados a la red. De los 60.000 se infectaron 6.000 nomás en un día, que fue el tiempo que duró corriendo este virus, que de hecho ni siquiera el atacante no tenía una mala intención, sino quería probar como que esto se podía hacer y no robó datos, no pasó nada. El tema fue que los computadores en esa época no eran muy potentes y este virus, cuando se fue infectando y fue saltando de uno a otro, lo que hizo fue ralentizar los computadores y la red de ese momento se cayó. Todo estaba muy lento y se cortaron las comunicaciones. Se estima que más o menos de este ataque causó un costo de más de $10 millones. También es un dato curioso que el creador de este virus, que era de apellido Morris, por eso de Morris Worm, fue la primera persona que fue sentenciada a cárcel y a pagar una multa en los Estados Unidos por un ataque de computadoras. Esto estrenó una ley que habían pasado en 1986 y esta fue la primera persona que fue sentenciada. Luego pues se le redujo la condena y esto, pero este es el primer caso de un virus que causa daños financieros y termina con alguien en la cárcel. Esto es una pequeña pausa para invitarte a PlatziCon, el evento de tecnología más grande de Latinoamérica. Será este 27 de marzo y podrás registrarte sin costo alguno para verlo desde cualquier parte del mundo. PlatziCon es para quienes amamos la tecnología y construimos el futuro. ¿Serás parte de esto? Haz clic aquí para obtener tu ticket o vea el enlace que está en la descripción. Sigamos con el video. Luego tenemos un caso muy popular que es el Stuxnet. Este es uno de los casos muy mediáticos del año 2010. En realidad el ataque inició en 2008 y consistió en que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel, también en este caso fue un worm, fue un gusano, infectaron máquinas de una planta nuclear en Irán. Acá esta captura que les dejo con el titular, este es el inicio de la ciberguerra. Es tal porque había una alarma muy grande en esa época, porque era la primera vez que se conocía de un caso tan grande en donde un país atacaba a otro país y dejaba inhabilitada una de sus capacidades más importantes, como era el procesamiento de una planta nuclear. En este caso fue Estados Unidos e Israel contra Irán. Acá tenemos un gráfico de cómo funcionaba. Esto es una investigación muy larga que hicieron diferentes entidades. Se piensa, porque pues no hay datos específicos, porque todo esto es muy confidencial, de que alguien dejó una memoria USB en algún lado. Esta memoria USB la ingresaron en un computador de la red nuclear en Irán. Este virus pesaba menos de 500 kilobytes. Esto no es nada. Y con esto lograron tumbar toda la red y dañar muchísimas máquinas de procesamiento de la planta nuclear de Irán, lo que les causó pérdidas por más de 260.000 millones. Luego de que este virus entra, empieza a buscar otros computadores a los cuales infectar. Se comunicaba con un centro de comando externo para ir actualizándose. Luego, cuando encontraba una máquina que era la responsable de controlar las centrifugadoras, las iba afectando de poco a poco. Este era un virus silencioso y lo que hacía era que modificaba un poco los parámetros de las máquinas para que o fuera más rápido o fuera un poquito más lento, y así a lo largo del tiempo se fueran dañando muchas máquinas y así entorpecer la idea del gobierno iraní de enriquecer y crear armamento nuclear.
Pero digamos que aunque este sea el más conocido y es donde se causó más alarma de un país está atacando a otro país y está afectando físicamente a las instalaciones de este país, tenemos el caso de Moonlight Maze. Esto pasó en 1999 y es donde un grupo de atacantes rusos atacó el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En su época se dijo que era una de las brechas de seguridad más peligrosas en toda la historia de la computación americana. Y había una comparación que hacían en la época, y es que decían que con la cantidad de datos tan grande que se robaron, si imprimieran todos los datos y los apilaran uno encima de otro, todas las hojas, sería mucho más alto que el monumento de Washington. Está en Estados Unidos, uno de los edificios más altos que existe allí. También tenemos otro caso. Esta fue la Operación Aurora. A finales de 2009, luego Google lo reportó en enero de 2010, detectó que un grupo de atacantes de hackers chinos que estaban financiados por el ejército de allá de este país, el ejército de China, atacó a Google y a más de otras 20 empresas. Y este ataque derivó en que se infiltraron los servidores de Gmail de Google para tomar datos confidenciales de algunos reporteros, de personas que defendían derechos humanos en China, gente que era contradictoria al gobierno chino. Y fue uno de los primeros casos en que vemos que un país ataca a una empresa en específico. No es un país atacando a otro país, sino un país completo, el ejército chino, financiando a un grupo para que atacara a una empresa privada, que en este caso es Google, una empresa de Estados Unidos. A partir de esto, pues digamos que hubo muchas repercusiones. Google pues dejó de operar en China, así como muchas otras empresas. Y acá es donde vemos una asimetría del poder y los peligros a los cuales nos vemos enfrentados. Bueno, esto es en 2010, pero sigue pasando hoy en día. Se decía en un podcast recientemente de alguien que tenía un puesto muy alto en el grupo de seguridad de GCP, que es Google Cloud Platform, la nube de Google, como el equivalente a AWS o Azure, donde decía que en el ámbito de la ciberseguridad, en el ciberespacio, es el único donde se ha normalizado que un país puede atacar a una empresa y la empresa es la única que debe defenderse por su cuenta. Digamos que en este caso China atacó a Google y Google pues tenía que ver cómo se defendía. ¿Cuál es la diferencia? Si hay empresas privadas hoy en día que controlan nuestra red de energía, controlan nuestros datos personales, la salud, si nos atacan van a dejar y van a afectar físicamente a muchas personas. Y él daba la comparación de cuál es la diferencia si China o Rusia manda un misil a un hospital y imposibilita que presten servicios de salud allí, a que un grupo chino ataque y vulnere y no deje permitir que se atiendan los pacientes. En ambos escenarios se está bloqueando la capacidad de atender, pero pues en uno no se espera que el hospital tenga pues cohetes antiaéreos, pero pues sí defensas de seguridad. Es una conversación que va aumentando y que cada vez vemos más, por ejemplo, que ejércitos de diferentes países también se preparan y tienen sus como squads de ciberseguridad. Eso ya pasa en el ejército de Estados Unidos, incluso en Colombia, en muchos países, en la Unión Europea, en la OTAN. Seguimos a otros tipos de ataques. Hay empresas que controlan la red de energía de muchos países. Se conoció un ataque en 2015 de hackers rusos que dejaron sin electricidad a gran parte de Ucrania. Y esto lo seguimos viendo hoy en día con la invasión rusa de Ucrania. Desde hace 2 años que fue la invasión, han habido al menos 66 veces en que atacantes rusos han tumbado la red eléctrica para intentar, acá lo llaman freeze it into submission, como congelarlos hasta que Ucrania se rinda ante el ataque ruso. Viendo otro tipo de ataques, ya no vienen de un grupo de un país atacando a otros. Está el caso de WannaCry en 2017. Esto fue un ransomware. Recordemos que un ransomware es un tipo de virus que te encripta todos los datos de tu computador o de tu red de computadores, y al encriptarlos pierdes el acceso a todos tus datos y dejas de estar operativo. Esto afectó más de 99 países. Acá lo curioso fue que lo que permitió crear este ataque en un primer lugar, que no fue por un país, sino fueron diversos grupos criminales, fue una filtración de la NSA. Esta es la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Ellos tienen muchos hacks, muchos virus que atacan computadores, pero los tienen privados para solo su uso contra otros países o contra grupos criminales. Hubo una brecha, estas herramientas se filtraron y grupos criminales usaron las herramientas filtradas para causar muchísimos daños. Esto fue uno de los ataques más gigantes que han habido en la historia. Afectó muchísimos países en todo el planeta, en todos los continentes, y dejó incomunicadas y sin datos a muchas empresas. Parecido a este está Petya.
Petya, este es otro ataque también de ransomware, también en el mismo año 2017. Ambos fueron casi a la par. Acá vemos un reporte de Microsoft donde explicaba que, o sea, Petya ya se conocía antes y se le agregaron nuevas funcionalidades. El mismo virus se hizo más poderoso para que infectara más computadores y acá ellos mostraban cómo uno se podía defender y que había ya liberado un parche para proteger nuestros computadores de esto. Bueno, ya vimos ataques de estados, ataques a empresas, ataques a redes. Ahora veamos como brechas que han habido de datos, donde grupos criminales atacan una empresa y liberan la información de millones de personas. Uno de los más famosos fue el caso de Equifax. Este es una firma financiera estadounidense. Tuvo un ataque y se liberaron datos personales críticos como números de seguridad social, que es como el ID nacional de allí Estados Unidos, datos de tarjetas de crédito, datos de licencias de conducción, datos de fechas de nacimiento, cosas que son muy de demasiado cuidado, se liberaron. Y esto años después, por ejemplo, acá vemos al otro costado una noticia de que en Inglaterra le metieron una multa gigante a Equifax por esto. Otros datos muy famosos está el de Cam 4. Este es un sitio de contenido adulto. Se expusieron más de 10.000 millones de datos, la brecha más grande que había en toda la historia hasta el momento que se conozca. Aquí se liberó datos también personales, nombres, direcciones, preferencias sexuales, órdenes de compra. Otro dato, el siguiente, digamos, en número de datos que se fueron expuestos fue Yahoo. Este tuvo un ataque en 2013. Inicialmente se creía que habían compartido los datos de 500 millones de personas. Luego se reveló que era un número muchísimo más alto. Se alcanzaron a revelar 3.000 millones de datos, sin cual esto tenía nombres, direcciones de correo, sexo, direcciones físicas y muchísimos datos que están libres circulando en internet y con los cuales se pueden realizar muchísimas estafas y afectar a la seguridad de las personas. Tenemos otros muy grandes, esto es del mundo occidental. Ahora pues veamos en otros lados. En India, por ejemplo, Aadhaar, se conoció que estaban vendiendo la información de 1.000 millones de personas, casi toda la población completa de India, por tampoco como 6 libras, por un valor ínfimo. Tú podías obtener la información de toda la población de India. Igual pasó con Alibaba. 1.000 millones de personas se vieron afectadas por un ataque a la red y los datos de 1.000 millones de personas de China están por ahí libres en internet. Y ahora veamos ataques a Latinoamérica, porque es que no solo esto afecta a Estados Unidos o países grandes. En toda Latinoamérica hemos tenido ataques graves. Uno es el ejemplo en 2022, justo después de que ganó una elección el presidente allí. El país recibió un ataque de un grupo llamado Conti, este grupo ruso. Les bloquearon el acceso, también fue un ataque de ransomware, les encriptaron todo el acceso a datos de salud y de muchísimas entidades del Estado. Esto afectó la vida de muchas personas en Costa Rica y pedían un rescate de $10 millones. Incluso fue tal el grado de afectación que el presidente declaró un estado de emergencia nacional y dijo: estamos en guerra, y no estoy exagerando, porque fue tal la afectación que llegamos a este nivel. Esta es el ataque que hubo a IFX Networks. Esto sucedió también hace muy poco. IFX Networks es una entidad a la cual contratan diferentes gobiernos en Latinoamérica. Acá el gobierno de Chile, de Colombia, de Panamá contratan a esta entidad para alojar diferentes páginas web, y esta entidad fue hackeada. Al hackear esa entidad se afectaron los gobiernos de todos estos países, y esto afectó acá está el titular, 700 organizaciones fueron afectadas, y así uno de los ciberataques más grandes que ha sufrido nuestra región. Entonces acá está el énfasis de que estamos bajo constantes ataques de diferentes actores, no estamos seguros y hay que preparar muy bien la cultura en ciberseguridad de nuestras empresas, en nuestro día a día, en nuestros dispositivos personales, porque pues no sabemos cuándo vamos a ser afectados y pues tenemos que también saber cómo responder ante estos ataques.